Hola, ¿qué tal? Nuevamente buenos días, buenas tardes y bienvenidos a la tercera charla y ya última de medidas de frecuencia. Vamos a hablar en esta de cómo construir, interpretar y aplicar medidas de impacto. Las medidas de efecto que estuvimos viendo en la charla anterior nos permiten determinar la magnitud, la direccionalidad y la asociación, pero la característica es que no nos permiten determinar la frecuencia del efecto en la población de referencia. Como vimos, si yo tengo que una droga reduce el riesgo de un evento, bien, en un 50%, o sea, yo tengo el grupo expuesto tiene un riesgo de desarrollar condrosarcoma, ponele de recurrencia el condrosarcoma en el próximo año, en el grupo expuesto es del 15% y en el no expuesto tengo 30%. Bien, es decir, vamos a tener el doble de riesgo en los pacientes que no consumen la droga, es decir, en el grupo control. Bien, este riesgo relativo de 0,5 va a ser exactamente el mismo si tenemos en un grupo 15 y en el otro 30, que si en un grupo tengo 1 y en el otro 2%. Bien, o si en un grupo tengo 0,1% y en el otro 0,2%. En todos estos ejemplos, el riesgo relativo va a ser 0,5. ¿Sí? Es decir, la droga siempre va a reducir a la mitad. Pero cuando tenemos que hablar de medidas de salud pública, cuando tomar decisiones en salud pública, si yo tengo una enfermedad que es extremadamente poco prevalente y la droga que yo estoy queriendo comprar sale miles, millones de dólares, por más que yo reduzca el riesgo a la mitad, termina siendo costo ineficiente. Bien. ¿Por qué? Porque la enfermedad, por más que pueda tener una excelente medida de efecto, no tiene ningún tipo de impacto, bien, no tiene un impacto mínimo y muy limitado porque afecta a un número muy, muy bajo de la población. Es por eso que las medidas de impacto nos van a permitir informar de la cantidad de enfermedad que es atribuible a la exposición ya dentro de una población. Son muy importantes en salud pública ya que nos permiten analizar la proporción de eventos atribuibles a la exposición en la población. Y se calculan por estudios en los cuales tienen que sí permitir calcular la incidencia del evento. Bien, vamos a ver este nuevo ejemplo. Acá para el cálculo de la reducción del riesgo absoluto, recordemos el ejemplo anterior que hemos charlado de que riesgo absoluto sin bifosfonatos, riesgo absoluto con bifosfonatos, nosotros tenemos que sin bifosfonatos hay un 20% de riesgo de fractura en las mayores de 80 años, eh, en con bifosfonatos el riesgo se reduce al 12% de fractura de muñeca en mujeres mayores de 80 años. Entonces, yo puedo decir que hay una reducción del riesgo absoluto con bifosfonatos que es del 8% en las mujeres mayores de 80 años. Bien, entiende de que lo que cambia es que en vez de haber una división, como es el riesgo relativo, 1,66, acá es una resta. ¿Sí? ¿Por qué importa tanto la resta? Porque si yo tengo acá 20 y 10%, la resta me da que reduce un 10%. Si yo tengo en un grupo que tiene 90 y el otro grupo tiene 10%, o que yo tengo que en un grupo tiene, de vuelta lo mismo, 40 y el otro grupo tiene 24, bien, por más que el riesgo relativo vaya a ser exactamente el mismo, 1,66, si un grupo tiene 40 y el otro 24, fíjense que la reducción del riesgo absoluto en ese caso no sería del 8%. Bien, si un grupo de 40 tiene 40 y el otro grupo pasa a tener 24, estamos hablando de una reducción de riesgo absoluto de 16%, mucho más grande. Bien, entonces fíjense de que la reducción del riesgo absoluto pasa a tener un impacto ya poblacional, es decir, está relacionado con qué tan frecuente es el evento en la población. Y el riesgo absoluto me va a permitir calcular una medida muy importante en la toma de decisiones de salud pública, que es el número necesario a tratar. El número necesario a tratar es bastante sencillo de calcular si tenemos el riesgo la reducción de riesgo absoluto, que es 1 sobre la reducción de riesgo absoluto. Bien, entonces, fijémonos que 1 sobre 0,8, que es el ejemplo que venimos viendo, es 12,5. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo voy a necesitar tratar a 12,5 mujeres mayores de 80 años, bien, con bifosfonatos para reducir una fractura en el periodo de un año. ¿Sí? Y esto es muy importante porque ya permite hacer cálculos de riesgo, también de análisis costo-efectividad futuro, porque yo digo, ok, bueno, ¿cuánto es el precio de tratar una fractura? Bueno, el precio de tratar una fractura puede salir $100.
¿Cuánto es el precio de darle bifosfonato a una mujer por un año? Bueno, el precio para darle bifosfonato a una mujer por un año son de $10. Bueno, perfecto. Yo sé que tengo que tratar a 12,5 mujeres, bien, para evitar una fractura. Entonces, esto ya nos permite hacer los cálculos de los análisis de costos-beneficios. Es importante tener en cuenta de que el número necesario a tratar, entonces, va a ser una medida que tiene mucha relación con cuán tan prevalente es la enfermedad. Si yo tendría acá una reducción de riesgo absoluto, fíjense que sea mucho más baja que esta, bien, vamos a tener de que voy a tener que tratar a decenas o hasta cientos de personas para beneficiar a una persona, bien. Entonces tengamos en cuenta de que ya estas medidas tienen mucho, o mejor dicho, la prevalencia de la enfermedad tiene mucho impacto en las que son las medidas, para, o sea, de la redundancia de impacto. Un poco resumen final de las mediciones en epidemiología, charlando un poco de todo lo que fuimos viendo. Los estudios epidemiológicos van a establecer siempre si hay una mayor o una menor probabilidad de un evento debido a una exposición y no debido al azar. Hay tres tipos importantes de medidas. Van a tener la medida de frecuencia, en las cuales vimos la incidencia y la prevalencia. Medidas de asociación o de efecto, bien, donde tenemos riesgo relativo, odds ratio, la razón de prevalencia y la razón de densidad de incidencia. Y las de impacto, donde las que vimos fue la reducción de riesgo absoluto y el número necesario a tratar. La construcción de estas medidas se va a realizar siempre por medios matemáticos conocidos, bien como las razones, las proporciones o las tasas, ¿sí? Que ya las charlamos en la primera parte, ¿no? En relación a las medidas de frecuencia, charlamos de que las más importantes son la prevalencia. Teníamos prevalencia de la enfermedad en un tiempo dado, prevalencia de periodo, que es cantidad de enfermos que hay en el periodo del año. Y la incidencia habla de eventos nuevos, bien, no confundir la prevalencia de periodo, que es la cantidad total de enfermos que hay, sobre la incidencia, que la incidencia es cuántos nuevos eventos hay en un periodo de un año. Y teníamos la absoluta, cohortes cerradas, la densidad de incidencia para cohortes abiertas. Y en las medidas de asociación o de efecto, recordemos de que la fortaleza que tienen es que nos van a dar asociación, direccionalidad y magnitud, y las que principales eran las que charlamos: riesgo relativo, odds ratio, razón de prevalencia y la razón de densidad de incidencia o razón de tasas. Y finalmente las medidas de impacto, que la característica es que nos van a decir qué tanto impacto, y se lo repito esto porque justamente están el nombre para que nos acordemos, qué tanto impacto van a tener realmente estas estrategias terapéuticas o esta actuación en la población global. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo módulo.